Hola, saludo para todos. El tema de hoy es resistencias y vamos a ver su funcionamiento. Un conductor con un diámetro o sección transversal mayor tiene más electrones libres. La corriente eléctrica puede fluir mucho más fácilmente a través de conductores más grandes. La resistencia aumenta cuando el área A es menor inversamente proporcional. La resistencia aumenta cuando la longitud I aumenta directamente proporcional. Cuando se duplica el área de la sección transversal, la resistencia se reduce a la mitad. Cuando la longitud se duplica, la resistencia se duplica. La corriente fluye más fácilmente a través de algunos materiales que otros. Esto se indica por la resistencia específica. La resistencia específica de la plata es la más pequeña. El cobre y el aluminio también son buenos conductores. La resistencia específica para estos tres materiales como plata, cobre, aluminio, en este caso la plata es de menor resistencia específica, luego le sigue el cobre, luego el aluminio. Vemos que la plata tiene 0,0160 por 10 a la menos 6 ohmios metros. El cobre 0,0175 por 10 a la menos 6 ohmios metro. Aluminio igual a 0,028 por 10 a la menos 6 ohmios metro. Entonces el de menor resistencia específica es la plata. Luego el cobre. Bueno, entonces vamos a ver aquí, tenemos una resistencia. En este caso, aquí donde está la parte azul, esta es el área transversal o el área A. Esta es el área transversal. Vamos aquí entonces más adelante, vemos que donde está de color azul es área transversal. Seguimos aquí, dice resistencia con el área transversal pequeña. En este caso tenemos una resistencia con un área transversal pequeña, entonces estamos midiendo aquí la resistencia y vemos que tiene 99,9 ohmios. Ahora vamos aquí más adelante y tenemos la misma resistencia con el área transversal aumentada. Hemos aumentado el área transversal de esta resistencia y vemos que al aumentar el área transversal, la resistencia disminuye, porque a mayor área, menor resistencia, o a menor área, mayor resistencia. Por eso es inverso. Ocurre lo contrario. A mayor área, menor resistencia. A menor área, mayor resistencia. Como se puede observar, una resistencia con el área transversal aumentada se reduce el valor óhmico de la resistencia. Si hacemos una comparación entre estas dos resistencias, la aumentada se ha reducido 2 veces más pequeña o viceversa. La resistencia es inversamente proporcional a la sección transversal. Es correcto. Ahora vamos a ver, ya sabemos que esta parte donde está el color azul es el área transversal y esta parte donde está de color verde es la longitud. La longitud o I del conductor, la longitud I del conductor. Y esta es el área transversal o A. Entonces, la longitud I reducida del conductor, vamos a ver una resistencia aquí con una longitud pequeña. Tenemos una resistencia de 75 ohmios con una longitud pequeña. Entonces vamos a ver aquí, como se puede ver, una longitud I reducida, la resistencia nos da un valor de 75 ohmios, es correcto. Ahora hemos aumentado la longitud del conductor y como vemos aumentó el doble de la resistencia, ya no tiene 75 sino 150 ohmios. Entonces, ¿qué quiere decir esta? Que esta resistencia
A mayor longitud, mayor resistencia, o a menor longitud, menor resistencia. Como se puede ver, una resistencia con una longitud y aumentada también aumenta su resistencia, ¿es correcto? Si comparamos las dos imágenes de la longitud, la aumentada y la reducida, podemos decir que la de la longitud aumentada es 2 veces más grande. Cuando la longitud se alarga, la resistencia se hace más grande. La resistencia es directamente proporcional a la longitud, es correcto. Tenemos aquí ahora, dice, conductores con longitud y reducida y aumentada, o sea, con la longitud. En este caso tenemos una resistencia con una longitud reducida y vemos que tiene una resistencia baja. Cuando una resistencia es baja, el flujo de corriente es mayor. A menor resistencia, mayor flujo de corriente. En este caso tenemos una resistencia con una longitud aumentada y tiene una alta resistencia. En este caso, el flujo de corriente es menor. A mayor resistencia, menor flujo de corriente. Ahora tenemos aquí conductores con el área reducida y aumentada. Vemos que el área es esta parte aquí. Entonces, conductor con baja resistencia. A mayor área, menor resistencia. Entonces, en este caso, esta resistencia, hay mayor flujo de corriente. En este caso es a mayor área, menor resistencia. Y aquí tenemos otra resistencia con el área pequeña y vemos que tiene una resistencia bastante alta. En este caso, esta resistencia hay menor flujo de corriente. La resistencia específica indica la conductividad de un material. Es correcto. Cuando hablamos de resistencia específica, hablamos del tipo de material de la cual está constituida la resistencia, ya sea de plata, de oro, de cobre, de aluminio. Esa es la resistencia específica. Entonces, la resistencia de un conductor depende de la sección transversal, A, que es el área, depende de la longitud y que es lo largo de la resistencia, y también depende de la resistencia específica. Ya les dije, la resistencia específica es del tipo de material de la cual está constituida una resistencia. Entonces, de estas tres cosas depende la resistencia o el valor de una resistencia. Primero, del área transversal, de la longitud y de la resistencia específica.